Chicos, tengamos una pequeña dinámica en los comentarios. Quiero que me respondan dos preguntas. ¿A qué edad entraron en el mundo del BL? ¿Y qué es lo más traumático que vieron ahí? En mi caso, empecé cuando tenía 13 años por influencia de mis dos mejores amigas de la época y como las drogas, nunca salí de ese oscuro lugar. En cuanto a lo más traumático que vi, lo encontré en un fanfic de la webserie de Edgeworld. Este personaje aquí no tiene ojos y este otro personaje aquí le metía la pichula en el ojo. Sí, tuve que salir a tocar pasto después de eso. Hola, yo soy Kirime y este canal es mi basurero personal en el cual me desahogo de todo lo que veo en internet. Miren, desde ya voy a ser honesta. Si piensan que me voy a sentar aquí y decirles que no deberían empezar a leer BL siendo menores de edad. Es más, los padres deberían vigilar todo lo que sus adolescentes ven en internet. Y obviamente cualquier producto de entretenimiento posiblemente nocivo que se encuentren por ahí. Pero la respuesta es que no vengo a decirles eso. Y no porque no piense que sea una manera de resolverlo, sino simplemente porque hoy no tengo ganas de hablar de lo obvio, y mucho menos quejarme de lo que los padres hacen o dejan de hacer. Principalmente porque los padres no suelen estar verdaderamente capacitados para guiar a ningún niño tanto en lo emocional como en lo digital, por lo que no nos podemos guiar de su fiabilidad. Mírenme a mí, no es por desautorizar a mis padres, pero a mí me crió internet. Mírame, soy el éxito. La mayoría de mi sistema de valores, principios y brújula moral los adquirí viendo youtubers en el 2015. Y obviamente peleando con gente por Twitter o por Facebook. Por lo tanto, no crean que voy a pasar los próximos 10 minutos dándoles un sermón rancio sobre los peligros de internet, porque los hay. Pero no creo que haya absolutamente nada de lo que yo diga aquí que los vaya a disuadir de ver esa basura. Vayan y síganse metiendo en sitios peligrosos encontrando la gente más enferma de internet. En cambio, les propongo una ruta educativa. Si bien es cierto que el cerebro está en un momento de desarrollo en la adolescencia y en la adultez temprana, esto no significa que estemos incapacitados para generar pensamiento crítico. Dentro de los estudios de la comunicación existe una teoría llamada uso y gratificaciones, en el cual se afirma que el consumidor tiene la capacidad de elegir qué contenidos prefiere consumir y cuáles prefiere ignorar, lo cual contradice a la teoría de la aguja hipodérmica, en el cual se afirma que los medios de comunicación tienen el poder de una bala mágica, es decir, que su contenido tiene la capacidad de llegar a cualquier receptor, de manera absoluta y uniforme. Al cristiano, no, los adolescentes no aprenden a ser emocionalmente abusivos, ni normalizan las relaciones tóxicas, ni crean roles de género nocivos simplemente porque consumen contenido ya hoy. Pensar de esa manera es intentar simplificar la mente de un adolescente, cuando todos sabemos que ese periodo de la vida es todo menos simple. O sea, literalmente sientes de todo porque estás pasando por el peor momento de tu existencia. Y por lo que he leído en los anteriores comentarios de mis videos, todos los que empezamos a consumir ya hoy desde muy jóvenes, años después ya con una mente un poquito más estructurada, nos damos cuenta que aquello que veíamos muy bien en su momento, ahora nos genera como una especie de trauma, pero con años de internet, ¿sabes? O sea, cosas que de niños antes nos encantaban, ahora lo volvemos a recordar y es como la peor historia de terror que hayan visto en su vida. Y miren esta cosa tan curiosa, llegamos a esa conclusión por nosotros mismos. No necesitamos que nadie nos sentara y se pusiera a explicarnos por qué aquello que vimos o leímos estuvo mal. Lo que intento yo ahorita mismo. Supongo que por eso me critican tanto. Pero saben, eso ocurre principalmente por una razón, la diversificación de contenidos. Lo bueno de internet es que así como te hace hablar con gente enferma por el Roblox, también te suele recomendar contenidos relacionados con lo que ves normalmente, pero desde diferentes perspectivas. Dios mío, tengo un problema de dicción. Por ejemplo, puedes terminar de leerte La noche que lleva a la ribera, pensar que fue una bonita historia de amor y luego ir a TikTok a seguir consumiendo este tipo de contenido solo para darte cuenta que otras personas están hablando mal de aquello que al inicio te pareció muy bonito. Y así, este choque entre tu imaginario individual y del imaginario colectivo permite que exista una hibridación de pensamientos en el cual termina en el proceso cognitivo que te ayuda a decir si algo está mal o está bien. Pero hey, esto puede parecer muy bonito, pero también ocurre lo contrario. Tú, independientemente de tu edad, puedes leer una obra que consideres nociva, o puedes detestar a un personaje en particular por sus acciones. Y cuando llegas al escenario de opinión de internet, el consenso general es que esa obra es lo mejor que le puede pasar a la ficción, o que ese personaje es simplemente incomprendido, y que si tú no estás de acuerdo con ellos, entonces es porque no entendiste el personaje.
Estás bien pendejo. Bien pendejo. Y así terminas con el culo nadado y aceptando la conformidad social simplemente porque es más fácil aceptar la locura colectiva que el aislamiento crítico. Y es que yo lo he vivido, chicos. Yo me acuerdo que cuando apenas estaba publicando El amor es una ilusión, había todo un debate en Facebook con respecto a que Dojin simplemente era un buen padre y que, bueno, que él era el buenito de toda la historia y Hyesun era el malo simplemente porque tenía comportamientos muy similares a los niños quejudos y en general que era una mala persona por abandonar a su hijo. Y años después, cuando la narrativa social cambió en su totalidad, entonces ahora todos entendemos que Dojin realmente fue un abusador durante toda la historia y que Hyesun fue una víctima. Muy conveniente todo. Y miren, a mí me gustan los personajes problemáticos, de verdad, tipo Pacífica Noroeste, Eric Cartman, Jax, Draco Malfoy, más que nada por el potencial narrativo que se encuentra, ¿saben? Esa capacidad de redención. Pero una cosa es que te guste la complejidad de un personaje por el desarrollo que pueda llegar a ser, y otra cosa muy diferente es tener que aguantarme a una cantidad de pendejos en internet que justifican las acciones de estos personajes simplemente porque les parecen atractivos o se identifican con ellos, o sea, basura. Y ahí es donde llego yo con mi siguiente punto. ¿Quién tan jodida debes tener la realidad para promover, justificar y apoyar comportamientos nocivos que encuentras en la ficción? Porque esto no se trata de lo que he hablado en mis videos anteriores, sobre cómo de manera inconsciente aquello que consumes termina trasladándose a un nivel profundo de tu inconsciente a valores y principios. El problema con los adolescentes o en general los menores de edad es que aparte de estar expuestos a intangibles tóxicos que se encuentran en la ficción, también son altamente influenciados por la comunidad que los acoge. Ese es el verdadero problema de consumir cualquier tipo de ficción durante la adolescencia. El comportamiento tribal es más poderoso cuando estamos en la búsqueda de nuestra propia identidad. Por eso los fandom están principalmente conformados por gente joven, porque encuentran en las comunidades digitales un lugar como de aquí pertenezco. Y para poder evitar de ser expulsados de esa tribu, terminan adquiriendo pensamientos colectivos ignorando si eso realmente lo representa a nivel individual. Pero hey, tranquilos, no hay que obligar a los niños a cerrar sus redes sociales para evitar que se encuentren con un pedófilo en Discord y pasen los siguientes 4 años hasta que cumplan 18 y terminen en una relación de poder con un inadaptado social de 28 años. Estoy emocionado, conoceré a mi ídolo de años, Town Gameplay. La respuesta a este problema es más simple de lo que parece: el fútbol. Bombastic side eye. Sí, el fútbol. Bueno, no exactamente el fútbol, más bien me refiero a lo que yo normalmente llamo tocar pasto. El problema principal de las redes sociales, el internet, la globalización y en general las relaciones cibernéticas, y es que a este mundillo se le olvida que allá afuera, allá en la luz solar, hay otro tipo de vida. Cuando eres adulto es inevitable tener una doble vida. De día eres un trabajador, un estudiante o una pareja ejemplar. Y de noche lee las actualizaciones del manga que te estás leyendo donde 2 hombres se están dando por el Anastasio. ¡Me corro! Pero cuando eres menor de edad y tus necesidades básicas están cubiertas, por lo que aparte de la escuela puedes quedarte en casa todo el tiempo que desees, sin permitir que tus únicos amigos ni siquiera le conozcas la cara y mucho menos le reconozcas por un nombre real, ya que posiblemente se llame Nikita02-2011. De verdad, si ahora mismo me están viendo menores de edad, chicos, intenten hacer actividades extracurriculares. Métanse a un grupo de dibujo, a un club de lectura, salgan al cine con sus amigos, pero por favor, intenten socializar. Miren, yo me considero una persona sociable, pero a veces sí me doy cuenta que tengo comportamientos erráticos propios de una persona que literal aprendió expresiones faciales viendo animes. Si así es con el comportamiento, imagínense a alguien que crece sin conocer la realidad latinoamericana promedio. En cambio, piensa que el Oxxo es lo más cercano a una tienda de conveniencia coreana. No entiendo mucho el español porque soy una chica transcoreana. O sea, nací en Perú, pero me identifico como coreana. Como anécdota, cuando estuve haciendo mis prácticas profesionales, estaba con una chica que me iba a reemplazar en mi puesto. Y al principio me alegró muchísimo conocer que ella le gustaba las mismas cosas que yo. Entre esas cosas, el yaoi. Y le dije de manera discreta que bueno, que a mí también me gustaba ese tipo de cosas y que me alegraba de conocer a una persona que también lo hiciera.
y luego de la manera más vergonzosa posible y sin saber cómo medir su voz en un lugar de trabajo, en una oficina donde trabajábamos varias personas, me explicó que estaba leyendo sobre un tipo que secuestraba a otro y le hacía cosas más 18 en su sótano. La otra practicante que estaba conmigo se quedó mínimo común múltiplo, verbo to be, escuchamos y jugamos, escuchamos y no juzgamos. O sea, ¿ustedes saben la vergüenza que pasé en ese momento? Tuve que explicarle que no todo el tiempo somos así, que ese comportamiento era de vez en cuando, que por favor no llamara al psicólogo. Y miren, una parte de mí quiere creer que la chica de pronto tenía alguna condición que no le permitiera determinar ciertos contextos sociales. Pero hija, ¿cómo llegas a la adultez pensando que está bien hablando sobre tus novelas porno gay en medio de una oficina con personas con las que apenas si conoces? Y es que este tipo de comportamiento yo lo he visto en otras personas, pero mayoritariamente en hombres. ¿Saben? En esos hombres otakus que sí huelen como medio raro, tienen un buzo de aegao y aparecen en todas las convenciones de tu ciudad persiguiendo a las cosplayers. Ese tipo de chico. Pero después de esa situación me di cuenta de que sí, tanto las mujeres como los hombres estamos expuestos a privarnos de una realidad social, física, por así decirlo. En fin, ¿qué podemos concluir de este video? Que la respuesta a daños psicológicos y físicos puedan llegar a ocasionar el consumir yaoi desde muy joven no está en la prohibición de este tipo de contenido, sino más bien en un equilibrio entre la vida digital y la vida física, que nuestra realidad puede ser manipulada no solamente por aquello que consumimos, sino a las comunidades que pertenecemos, que no debemos aceptar invitaciones a personas mayores de edad que dicen que somos más maduras de nuestra edad. Los vigilo, perros. En fin, chicos, muchísimas gracias por el apoyo. Pues nada, nos veremos en futuras oportunidades. Besos en el Anastasio y bye bye.